Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Los números fiscales son angustiosos. El déficit fiscal o estatal, los atrasos a los gobiernos autónomos descentralizados, pagos pendientes a proveedores, falta de liquidez para sueldos. Se podría repetir la frase del momento en Argentina: no hay plata. En medio de una crisis de esta magnitud, un conflicto interno, una declaratoria de guerra dentro del propio país, decreto de excepción y movilización de tropas. Las opciones de financiamiento de esta lucha contra el crimen, la inseguridad, la muerte, son sin duda reducidas. El tema de hoy, aquí en Hora 25, es la economía y la guerra. Nuestros invitados, gracias a la participación del economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Saludo la presencia del general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ex alcalde, como sabemos. También nos acompaña Mauricio Pinto, ex ministro de Finanzas. Y saludo la participación de Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos. El país lleva ya 12 días en conflicto interno armado y este sería solo el inicio. Autoridades y expertos sostienen que no se puede definir un tiempo, pues la guerra es incierta. Y así como no se puede determinar un periodo, tampoco se ha detallado el costo del conflicto. En todo caso, el pasado martes, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, en una rueda de prensa, fue el único que se animó a dar un dato y mencionó el valor que tendría mantener únicamente las operaciones militares. Escuchemos lo que dijo. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente 1.020 millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay otros rubros que no se están tomando en cuenta, por ejemplo, el costo de las operaciones policiales. Escuchemos lo que dijo sobre este tema el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Liz, este monto que se ha dado amplia difusión en las redes es una primera estimación que básicamente compete a las Fuerzas Armadas, sin tomar en cuenta que la policía y todo el Ministerio del Interior tienen un presupuesto también muy grande. Estamos enfrentando a un enemigo que tiene muchos recursos, muchas capacidades, entonces que cada día que pasa vamos teniendo sorpresas y costos adicionales. Además, estamos convencidos que esta guerra contra la delincuencia organizada no va a tomar solamente un periodo determinado. Este es un tema de darle sostenibilidad y recursos y fortalecer la seguridad del país a un plazo bastante más largo. Y toda esta incertidumbre es porque Ecuador no ha vivido nunca un conflicto armado interno. Pero si de alguna guerra podemos hablar, es la que hubo con el Perú, que según algunos analistas, entre ellos Alberto Acosta, en 35 días le habría costado al país 350 millones de dólares, ese valor calculado en 1995. Si lo transformamos a la actualidad, hablaríamos de unos 700 millones de dólares. En ese monto se incluyeron la movilización de tropas, la reposición de equipos, el sostenimiento de refugiados y la atención médica de los heridos. Pero hoy evidentemente las condiciones son distintas. Se requiere además de alta tecnología y sobre todo se debe tomar en cuenta que el enemigo que hoy tenemos tiene recursos incalculables. Vamos contigo, Andrés. Gracias, Belén, y vamos a empezar. General Paco Moncayo, ¿se puede comparar lo que ocurrió con el Perú con la situación que estamos viviendo? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto Gracias. estar con ustedes en esta conversación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un conflicto internacional para el que estábamos preparados. No había que comprar ese rato nada, teníamos todo lo que requeríamos para operar. Ahora, algunos elementos que hay que tomar en cuenta es que si usted moviliza, como fue entonces, solo en el ejército éramos 53,000
efectivos movilizados en toda la frontera nacional, sumando la Marina, sumando la Fuerza Aérea. Cuando toda la gente está movilizada, se incrementan los gastos. Y cuando usted está utilizando las armas, por supuesto también. Bueno, pero eso está ocurriendo ahora. Se están movilizando las tropas. Ahora es una situación diferente, una situación que requiere un análisis particular. Estamos hablando de un conflicto interno armado. El problema fundamental es definir quién es el adversario. El adversario no son los chicos de esos que asoman el Canal 10, no. El adversario es el crimen organizado transnacional. Son las mafias albanesas, italianas, los cárteles venezolanos, los GDOs colombianos que están operando en nuestro territorio. Le han convertido al territorio ecuatoriano en una plataforma para sus negocios criminales. Entonces, la diferencia fundamental es que el enemigo no es pues ese ejército peruano con sus banderas, con sus ideales, con sus emociones, con sus principios. Se podía identificar, incluso por el uniforme. Claro, usted sabe dónde está, aquí qué es hace. en cualquier lado. Ahora el enemigo es, como estamos viendo, un monstruo de 1000 cabezas, difícil de localizar. Las tareas son complejísimas. Es distinto, pero hay que entender también que cuando usted deja de invertir en seguridad, como ha pasado desde hace 15 años o más, quiere al apuro comenzar a comprar lo que tenía que haberse hecho de una manera razonable, porque la seguridad cuesta, pero sin la seguridad no hay el desarrollo que permite financiarla. Cuando usted vive en un país como está ahora el Ecuador, simplemente ¿qué inversionista quiere venir? ¿Qué turista quiere acercarse? Más bien nuestros propios inversionistas buscan cómo salir afuera. Entonces, la situación tiene toda esta complejidad. No podemos todavía, generalmente se trabaja sobre experiencias, ¿no es cierto? No podemos definir con exactitud lo que va a costar un conflicto que va a ser largo, pero sí, evidentemente, se va a tener que invertir más en seguridad, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Hagamos una pausa general para escuchar al economista Alberto Dajic. Economista, esto que nos acaba de manifestar el general Paco Moncayo y la realidad que estamos viviendo, se llega fácilmente a la conclusión de que se necesita recursos. El Estado, el gobierno central no los tiene. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a todos los miembros del panel. Efectivamente, como dijo el general Moncayo, este es un conflicto diferente al que él y yo vivimos, él desde la parte de la cúpula militar y yo de la cúpula política del país, donde en primer lugar hubo la constitución, como lo he dicho en muchas ocasiones, de poder nacional. Una guerra no se gana, Andrés, sin poder nacional. ¿Qué es el poder nacional? Es un conjunto de factores invisibles, pero esenciales. Fuerzas armadas leales y subordinadas al poder político. Lo fueron absolutamente, profesionalmente en el conflicto del CENEPA. Un gobierno que apoya incondicionalmente a sus Fuerzas Armadas. Se dio un pueblo identificado con sus Fuerzas Armadas y unas Fuerzas Armadas identificadas con su pueblo. Y en el caso de hoy se requiere de la policía también. Recursos económicos, además de una alta moral de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y la unidad de todos los políticos, de todos los sectores. No hemos constituido ese poder nacional que se necesita para una guerra mucho más larga. No nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en una agenda económica para que haya recursos. Se están barajando cosas con un claro interés político electoral y no hay un apoyo firme en una agenda para esta guerra. Y la moral de las Fuerzas Armadas, con mucho dolor para mí, porque las aprecio, las quiero mucho, las conocí en la paz y las conocí en la guerra. Conozco
conozco de su lealtad para con el país, la moral está baja porque no hay equipamiento. Para, por ejemplo, rodear la penitenciaría de Guayaquil, quieren unas tiendas de campaña, hospitales móviles que antes habían, hoy no hay. Se requiere un equipamiento que no hay porque se las ha venido desatendiendo por años. Y eso no es lo más motivador para la moral de las Fuerzas Armadas. Y para entender, Andrés, como lo he dicho en varias ocasiones, qué significa poder nacional, mire la guerra de Estados Unidos con Vietnam. Poderío militar, 1.000.000-1. ¿Quién perdió? El que tenía el 1.000.000 de poderío militar, porque no hubo poder nacional. No hubo identificación del pueblo con la guerra. No hubo identificación de las Fuerzas Armadas con esa guerra. No sabían por qué estaban ahí. Entonces entendamos que este es un proceso largo, que el país tiene que estar unificado en este proceso largo y que no es para nada sencillo. Mucho más fácil, en cierto sentido, fue el conflicto focalizado en el CENEPA con el Perú, que cubrió de gloria al Ecuador y a sus Fuerzas Armadas. Mauricio, Alberto Dají ha insistido en varios momentos de su exposición inicial esto del poder nacional y de provocar la unidad para enfrentar este mal que estamos viviendo y que no nos podemos ni poner de acuerdo para una agenda económica. Por favor. Gracias, Andrés, y un gusto estar con ustedes acá. Realmente es curioso las coincidencias que se dan, porque a mí me tocó manejar la parte económica en la guerra del CENEPA. Y tuvimos que ser muy creativos en esa época, a pesar de que las finanzas estaban más o menos en orden. Tuvimos que crear un impuesto, que se creó un impuesto al rodaje, y que la gente lo aceptó con todo, sin hacer mayor lío, porque había una identificación bien clara. Yo creo que la identificación también nos falta. Como dice Alberto y como dice Paco Moncayo, no hay un entendimiento total en la sociedad para tener una sola identificación, y después viene cómo hacer para poder financiar esa identificación. Yo, dentro de las diferentes alternativas, creo que no se puede desligar a la parte internacional, que son los consumidores de lo que de aquí se exporta. Entonces, ellos tienen una obligación moral de apoyar esta situación para poder solucionar el problema, o por lo menos para que no nos tengan secuestrados como nos tienen en este momento. Yo creo que hay dos partes. La una, que hay que trabajar mucho en el tema de la identificación, y una vez eso, ponernos a discutir cuáles son los elementos para poder financiar. Hay una gama enorme de elementos, de opciones, que puede ser una parte eso, otra parte el tema internacional, pero hay que empezarlo a hablar claramente. Yo me sorprendo cuando oigo cifras entre alrededor de 6.000 millones y 8.000 millones y 10.000 millones. Y no tenemos una cifra clara de cuál es el presupuesto. Por ahí tenemos que empezar. Esta es la realidad, señores ecuatorianos, y tenemos que buscar una salida para esta realidad. No es lo mismo tampoco porque teníamos que financiar un conflicto en esa época. Aquí no solamente es el conflicto, es un déficit enorme producido por muchas cosas que hay que arreglarlas, porque no se puede simplemente decir, no, es que esto solamente es para el tema de la guerra, porque de lo contrario, lo que va a suceder es que se nos va a seguir dañando la estructura interna. Entonces yo creo que la discusión tiene que ser muy rica, tenemos que ser absolutamente abiertos a entender que no es solamente una cosa, es un paquete completo y que todos tenemos que apoyarlo. Okay. Carlos, su apreciación de lo que han dicho sus colegas y tal vez poner este elemento que me parece muy importante que dice Mauricio, saber en qué estamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el presupuesto, con los recursos fiscales? Por favor. Bueno, un saludo a mis compañeros de panel, qué gusto estar aquí.
Bueno, como dicen, cuentas claras, chocolate espeso. Me imagino que debe existir o debe estarse configurando ya un plan de acción muy concreto, porque desde ahí se podría hacer una valoración de los costos que representarían las acciones que tienen que tomarse. Pero aquí, frente a las especulaciones que se hace de que puede costar tanto por aquí, por acá, también tenemos que tener en cuenta que de ese costo, ¿cuánto va a ser lo adicional a los recursos que ya existen y que están presupuestados? Vamos con datos. Para el presupuesto general del Estado del año 2023, son 1.666 millones de dólares asignados a la Defensa Nacional, es decir, a las Fuerzas Armadas. Y tenemos 1.900 millones asignados a Seguridad Interna, es decir, a la Policía. Estamos hablando de aproximadamente 3.500 millones de dólares, que son los recursos con los que las fuerzas de seguridad operan normalmente, y evidentemente con esos recursos algo se puede hacer en función de poder atender estas nuevas necesidades. Pero ahora hay que definir, además de eso, qué más se tiene que hacer que no puede estar cubierto por esos recursos. Pero hay un primer ejercicio que tiene que hacerse. El presupuesto puede ampliarse en este caso. La ley permite un 5% para arriba, puede codificarse porque se puede priorizar recursos que estarían asignados a otros fines que por esta emergencia pueden abonar en este sentido. Eso significaría básicamente unos 170 millones de dólares adicionales de los que se puede disponer sin necesidad de buscar fuentes por fuera de las que ya están definidas en el presupuesto. Requiere, entonces, para 170 millones. Ahora, por eso es lo que yo digo. Primero, con una planificación y una cuantificación exacta de las necesidades, esa diferencia frente a lo adicional a lo que estoy indicando es lo que ya se debería establecer para ver los mecanismos para poder recaudar esos recursos. Evidentemente, un contexto en que la caja fiscal está casi en cero y se tiene también que ir de alguna manera arreglando esos otros espacios donde hay los déficits de la caja fiscal. Okay. Alberto, quisiera ir con el economista Alberto Dají para que nos comente lo que acabamos de escuchar. Parecería, de la referencia que acabamos de oír a Carlos de la Torre, que no se requieren muchísimos recursos, que habría una base importante. Por favor, su apreciación, Alberto Dají. A ver, lo que dice Carlos es que hay una facultad legal de aumentar en 5% el presupuesto. Pero si la facultad legal fuese aumentarlo 100%, la pregunta es de dónde salen los recursos, Andrés. El Ecuador tiene 10.000 millones de dólares de subsidios que son insostenibles. Combustibles, fondos de pensiones, que son regresivos, que afirman, reafirman y confirman la pobreza, que no van a los pobres, que van a las contrabandistas, que van a los narcotraficantes, que van a las clases altas, y el subsidio a los fondos de pensiones que van al 30% de la población que tiene seguridad social. Eso es insostenible y es un problema que se tiene que arreglar en el país, porque yo puedo decir, puedo aumentar el presupuesto en 5, en 10, en 15, pero si el Estado ha quedado debiendo a diciembre 4.500 millones de dólares, si aumento el gasto, aumento los atrasos, porque no tengo ingresos. Hay que generar, Andrés, más ingresos y reformar o reducir sustancialmente esos subsidios, focalizar en los combustibles, producir la gran reforma de los fondos de pensiones del Ecuador, porque si no, el principal elemento para que haya delincuencia, que es la pobreza, va a continuar. Esto es lo que hay que atacar. Y usted me lo ha venido oyendo hace años, Andrés, y me ha venido oyendo decir que si estas cosas no se resuelven y no se atacan, el Ecuador puede enfrentar una situación tan dura como la del año 99. Y no se resuelve diciendo, le pongo hoy día un impuesto a la banca, le pongo hoy día por un año. No, son problemas estructurales que requieren reformas estructurales en el país. Perfecto. Tenemos que atender un corte comercial. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en un instante. Seguimos aquí en Hora 25.
Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. El país ya atraviesa una crítica situación económica. Cerramos el 2023 con un déficit de 5.373 millones de dólares y atrasos por 4.547 millones. A estas ya preocupantes cifras hay que sumar que el gobierno ahora debe financiar el conflicto armado interno. Y para ello la principal propuesta es incrementar el IVA del 12 al 15%, con lo cual buscan recaudar este año 1.071 millones de dólares. Pero eso ni sería suficiente ni es apoyado por todos los sectores. Por ejemplo, hay quienes ponen la mirada sobre los subsidios, y es que en el 2023 el país gastó 3.200 millones de dólares en subsidios, que van desde subsidios a los combustibles, la energía, la seguridad social, hasta la banca pública. Pero el grueso de los subsidios, para ser exactos, el 71% de esa cifra, corresponde al subsidio a los combustibles. De allí que hay quienes piensan, incluido el propio gobierno, se debería focalizar este subsidio, para de ahí también poder obtener el flujo económico que se necesita. Otra propuesta es incrementar en 2 puntos, es decir, al 5,5% el impuesto a la salida de divisas, con lo cual indican se obtendrían alrededor de 600 millones de dólares. E incluso hay quienes plantean una moratoria para dejar de explotar el petróleo en el bloque 43, conocido como Yasuní y Teté, del cual se obtienen cerca de 1.200 millones de dólares. ¿Qué mecanismo debe utilizar el gobierno para conseguir el financiamiento que necesita? ¿Qué otras opciones hay para poner sobre la mesa? Vamos contigo, Andrés. Muchísimas gracias, Belén. Voy a dar la palabra al ingeniero Pinto para su apreciación. Bueno, este es el escenario. Belén ha planteado algunas de las ideas, pero ¿qué más podemos proponer? Yo creo que hay que discutir todas las alternativas. El cerrarse a una alternativa no tiene el menor sentido. El ver qué es lo positivo, qué es lo negativo, cómo va a resultar, cuánto se puede recaudar, pero con cifras reales, no simplemente hablando de cifras redondeadas, porque no tiene el menor sentido. Hay que arreglar la parte estructural, como dijo Alberto, hay que arreglar la parte estructural del Estado, porque de lo contrario vamos a ir a una situación que no nos va a dejar... Tapando huecos, parches nomás. No es hora de tapar huecos. Claro. Es hora de ponerse y decir, a ver, ¿qué hacemos para lo que... ¿Cuánto le va a costar a la población esto? ¿Cuánto le va a costar a la población el otro? ¿No es cierto? En el tema, por ejemplo, de los subsidios, hay que buscar una salida. No se puede dejar como está. Yo sostengo que el que quiere tener el subsidio se inscriba, que se abra una inscripción para decir, yo necesito el subsidio por esto. Esta es la razón que tengo. Se hace un análisis de eso y se ve cómo focalizar ahí donde se necesita. Una opción. ¿Ok? Asimismo, los otros subsidios. Alberto mencionó algo muy importante que es el tema de la seguridad social. Es lo más inequitativo que hay. No se puede seguir subsidiando al 30% de la población a costa del 70%. Entonces, todo es discutible. Yo creo que no hay que cerrarse a nada ni a nadie. Ok, general. Bueno, la verdad es que el país viene en un proceso de descomposición de largo tiempo. No es que porque viene ahora el ataque del crimen organizado, es que nosotros tenemos que ponernos a reflexionar en qué hay que hacer con la economía del país. De esto venimos hablando hace rato. Luego, difícil que es que se quieran asumir en este país responsablemente, liderando a la nación ecuatoriana hacia un mejor futuro, los problemas que se han vuelto atávicos. Aquí no convendría, y hay que recomendar que no se haga esto, comenzar a hablar de que por el conflicto vamos a crear esto, por el conflicto vamos a... No, este país está desarreglado económicamente. Con o sin conflicto estaría el presidente en los mismos problemas que está ahora. Entonces, comencemos a hablar las cosas como son, porque además va a desacreditarse a las Fuerzas Armadas y Policía si es que comienzan a hacer asomar que todo lo que está sufriendo de escasez, en fin, la gente, se debe a que estamos entregando recursos a los militares, a los policías. Me parece a mí que hay que sincerar los pedidos, sincerar las cuentas, decirle al país la verdad, porque en caso contrario, vuelvo a decir,
la gente va a comenzar a ponerse en contra de los operativos, en fin, porque va a sentirse abrumada, culpándoles a los militares y policías de cumplir misiones que tienen que hacerlo. No, y lo que va a ocurrir es que, bueno, lo que decíamos hace rato, tapa un hueco, pero se le prende otra dificultad y va a estar así durante todo el tiempo. No, pero si así vivimos tanto tiempo, así vivimos tanto tiempo. Yo era asambleísta cuando aprobaban el presupuesto con petróleo de $80 y en todos los estudios técnicos decía que 40. Yo hablaba y decía en la asamblea, ¿cómo pueden hacer esta barbaridad? Esto es irresponsable. Pero a este país se le ha manejado de la manera más infame, y ahí donde estamos es por eso. ¿Y quiénes son o somos los responsables? Creo que es la conducción política de este Estado. Si no somos capaces ahora en la Asamblea de tomar acuerdos, si detrás inclusive de las frases elegantes de que apoyan a la seguridad y que son unánimes, pero tienen agendas ocultas, están trabajando con sus propias agendas, sincérense, digan las cosas como son, hagan las cosas como se debe hacer, juéguense por el país, no por las futuras elecciones o reelecciones. Ese rato creo que la gente misma va a apoyar, pues sabe que no le están engañando, no le están mintiendo, le dicen la verdad cruda para que sepamos en qué estamos y qué tenemos que hacer. Opciones, economista de la Torre, ¿qué se puede hacer para obtener recursos y atender esta situación? Bueno, evidentemente hay que apuntar a una reactivación de la economía real, porque es la única manera de darle sostenibilidad a toda la economía y también a la caja fiscal en el largo plazo. Pero también hay que arreglar, y quizás lo primero es el problema fiscal. A ver, de lo que ya se ha indicado, bueno, se puede volver al nivel anterior del impuesto a la salida de divisas. En el caso de los subsidios, correcto, una focalización, pero con cuidado en un principio. ¿Por qué? Porque un encarecimiento en este momento de bienes y servicios en la economía, si es que esto no se hace bien, cuando ya está cayendo el consumo, según datos del Banco Central, ya en el 2023, tercer trimestre, tenemos una caída del consumo, eso puede terminar siendo contraproducente. Menos consumo, menos ventas, menos recaudación, menos utilidades de las empresas, menos impuesto a la renta. Pero dentro de los subsidios, o en ese gran espacio que se llama el gasto tributario, hay otro rubro que son aproximadamente 2.000 millones de dólares, que son incentivos, que se han entregado a dedo, que son exoneraciones o reducciones del pago de impuestos a determinados contribuyentes, bajo diversos criterios, pero que no han generado el impacto que se ha querido en términos de que estos sectores puedan desarrollarse. Solo ahí son 2.000 millones adicionales. ¿Qué pasa con el tema aduanas? Casi que no hay controles respecto de la subfacturación. Y los controles no son muy complicados. En este aspecto, el Ecuador deja de percibir 700 millones de dólares cada año por el cobro de aranceles que no los hace por subfacturación. E inclusive, algo que quizás puede ser controversial, pero que en una situación de emergencia se puede hacer. Están identificadas 375 partidas arancelarias de mercancías que son suntuarias, que no tienen ningún impacto en la economía nacional, a las cuales se les puede elevar los aranceles a los techos de la Organización Mundial de Comercio, y eso significaría 400 millones de dólares adicionales. Y todo esto que estoy indicando, para todo esto no se necesita ninguna reforma legal. ¿Qué te parece? Todas estas cosas hay que estudiarlas, ¿no es cierto? Porque no se puede ir en contra de una idea si no está bien estudiada qué es lo que puede producir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del impuesto a la salida de divisas, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué es lo que puede suceder si es que se toma una medida ahí? Y la combinación de todas ideas, esas son las que hay que ponerles práctica para decir tenemos que salvar la economía del país, porque no solamente es el momento en que estamos viviendo, sino el futuro que estamos dejando a las próximas generaciones. Por eso te digo, Andrés, no hay
no hay una situación que nos permita o que no nos permita sentarnos en una mesa y decir, a ver, aquí están todas las opciones. Y tienen que participar todos. Y es un poco el reclamo que se le hace al gobierno central, ¿no? Que no hay un plan, no hay una propuesta de cómo llevar el tema de la economía. Porque el problema es político. El problema no es un problema de que no hay elementos suficientes para solucionar el problema o no hay fuentes suficientes para... El problema también está en la necesidad y la urgencia, ¿no es cierto? Porque la urgencia es muy importante. Y ahí en la urgencia es que yo propongo que el tema internacional tiene que ser... ¿Qué significa el tema internacional? ¿En qué sentido? En el sentido de que los países consumidores aporten a solucionar el problema. Paco, por favor. Claro, miren, hace pocos días escuchaba que el Perú estaba fortaleciendo su frontera para que no se contamine el Perú del problema colombiano, del problema ecuatoriano. Aquí el problema ecuatoriano es problema colombiano y problema peruano. Estamos junto al país primer productor de cocaína. Aquí no sembramos hoja de coca, aquí no producimos pasta de coca, no producimos cocaína. Han convertido a este país en una plataforma de operación de las mafias, los cárteles y los GDOs, porque tenemos un Estado débil. Es que es una ley fundamental. ¿Hacia dónde se expande el poder? Se expande el poder. Hacia las líneas de menor resistencia. Y eso está pasando con el Ecuador. Pero añado una cosa. Igual que en la seguridad, igual que en la economía, no se toman las medidas escuchando a los expertos, haciéndolo. Se toma siempre pensando políticamente en los réditos o las posibles pérdidas de adhesiones políticas. Este momento no hay que actuar así. Ok, vamos con el economista Alberto Bajiga. Alberto, sus colegas han señalado algunos asuntos que merecen su comentario. Y claro, todo concluye en esto del poder nacional que usted ha referido, pero las propuestas de Carlos de la Torre, por favor, adelante. A ver, quiero comenzar diciendo que los subsidios no son 3.200 millones. Solamente el subsidio de las pensiones supera los 3.000 millones. 2.300 a la Seguridad Social, 500 millones al ISFA, 300 millones al ISPOL. Y el subsidio de los combustibles, cuando se lo contabiliza correctamente, es decir, cuando no se le pasa el petróleo a la refinería, al costo de producción de Petroecuador, sino al precio real del petróleo, dependiendo del precio internacional, el subsidio puede superar tranquilamente los 4.000 millones. Esa sangría el Estado ecuatoriano no la puede aguantar. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, el impuesto a salida de divisas, eso no es un impuesto a la salida, eso es un impuesto a la entrada en un país que necesita dólares. ¿Y quién termina pagándolo en el mayor grado? El sector productivo, porque no hay créditos externos o flujos externos que quieran venir. Y los exportadores. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué, queridos oyentes? Porque cuando hay un impuesto de salida de divisas, sube el costo de las importaciones. Y el único sector que no puede transmitir un aumento de costos a sus compradores es el sector exportador. A ese es al que no queremos atacar. Mientras sigamos manteniendo un perverso sistema de subsidios, unas tasas de interés absolutamente irreales, controladas políticamente, ¿cómo vamos a recuperar? Carlos decía que hay que recuperar el crecimiento. Estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a recuperar el crecimiento? Con inversión, pues. ¿Y cómo vamos a invertir si el Estado no tiene un centavo y no puede invertir? Y el sector privado no invierte, primero porque no hay capitales externos. Y en segundo lugar, porque la estructura de tasas de interés privilegia el crédito al consumo, no a la inversión. Y no se quieren tocar todas estas cosas, como lo decía muy bien el general Moncayo, por las agendas políticas. Démosle a las cosas su nombre real. Les importa un pepino el futuro del Ecuador. Importa que ya estamos próximos a que se llame a elecciones.
Y nadie quiere, como se dice en la sierra, mojarse el poncho. Al menos el general Moncayo recordará, y Mauricio perfectamente, que nosotros sostuvimos una guerra, Andrés, con $17 el barril. No se prohibió ninguna importación, no se puso ninguna salvaguarda, no se elevó ningún arancel. El país estaba equipado en lo militar y equipado en lo económico para sostener una guerra. Hoy no lo está y está camino a una crisis verdaderamente grande, porque efectivamente esto no es producto de un gobierno, esto es producto de décadas de manejar demagógicamente, populistamente la economía del Ecuador, produciendo en la población la creencia de que hay que bajar impuestos, de que hay que elevar la inversión pública y de que hay que dar subsidios. Realmente inentendible que esta sea la actitud. Ningún país sale adelante sin un círculo virtuoso. Ok, gracias Alberto. Carlos, lo de los subsidios y lo de la inversión para mejorar, para reactivar la economía. Bueno, tenemos que recordar que sí hay diferencias abismales con lo que fue la situación económica en el año 95, porque para empezar estamos dolarizados. Y eso ya marca diferencias sustanciales. ¿Y esto es para bien o para mal? No, son condiciones totalmente diferentes. Y en el caso de un impuesto a la salida de divisas, bueno, desde hace 15 años en el Código Tributario está clarito que la repatriación de utilidades de la inversión extranjera no paga ese impuesto. Está también desde hace 15 años en el Código Tributario que el pago del servicio de deuda que viene de fuera para financiar actividades nacionales no paga ese impuesto. Así que no nos tenemos que preocupar por esos temas. En el caso de los subsidios, ¿cuál es el problema si es que se nos va la mano con los subsidios y afectamos el poder adquisitivo de los ecuatorianos en la situación actual? Es decir, todas estas medidas tienen que entenderse también en un contexto particular. Quizás en una realidad diferente pueden ser muy efectivas y estaríamos todos de acuerdo. Pero como decía, al quitarle recursos al consumidor, este va a comprar menos. Y no solo es el impacto en términos recaudatorios, porque va a haber menos ventas, entonces menos IVA, etcétera, etcétera, sino que las empresas al no vender van a producir menos, pues. Y si producen menos, demandan menos trabajo. ¿Y eso qué significa? Un golpe al empleo y se cierra un círculo vicioso, porque eso reduce nuevamente el consumo. ¿Qué piensas del IVA, Mauricio, puntualmente? Yo creo que no va a haber alternativa. Es decir, yo todavía tengo el optimismo de que se entienda bien la situación y que realmente se apruebe, porque la necesidad es súper urgente. Esto es como cuando hay un accidente y llega un paciente al hospital y dice, no, primero le estabilicemos y después le hagamos la intervención. Oiga, no hay cómo estabilizarle, porque si no le hago la intervención se me va a morir. Esa es la situación. Yo no creo que sea una única salida. La única solución, claro. no la resuelve. solución no está por allí. Hay que estudiarlo bien, hay que trabajar bien en todas estas propuestas para que sea una propuesta aceptada por toda la población, para que se comunique adecuadamente, porque de lo contrario vamos a seguir con la guerra de ahora. Yo no creo en el aumento de los impuestos de la salida de divisa, porque tiene estas consecuencias. Y por otro lado, yo no creo en el IVA porque se va a castigar y va a venir una recesión. Entonces hay que matizar. Yo creo que es hora, somos seres humanos que ponernos de acuerdo en una situación como la que estamos viviendo. Pero la situación no solamente es la seguridad. Yo el tema de seguridad creo que la correspondencia es internacional. Pero sí podemos ponernos de acuerdo y decir, a ver, ¿queremos más producción? Ok, entonces vamos para más producción. ¿Queremos exportar más? Entonces no le pongamos las trabas innecesarias a la exportación. Y eso es lo que creo que es la salida. Okay. Con usted terminamos este segmento, general. Bueno, me parece que lo que ha dicho Mauricio es importantísimo en el sentido de que es un problema transnacional. Acuérdense ustedes, a Colombia, el Plan Colombia, a los Estados Unidos le entregaron alrededor de $6.000 millones o $5.000 millones, no estoy seguro. El presidente Lazo llevó el Plan Ecuador a Washington, 0. Hoy, para un aporte mínimo, que primero entreguemos los materiales rusos para que nos den unos 200 millones.
Y se ha dicho muy bien, este problema es transnacional por la amenaza y transnacional también por la actitud de protección que deberíamos tener. Si allá está el consumo, demanda es la que genera, ¿no es cierto?, la producción de la coca. No hubiese coca en Colombia si no hubiese la tremenda demanda incrementada. Además, se ha incrementado en los últimos años el consumo de la cocaína en el mundo. Entonces también aquí necesitamos una cancillería activa que esté respaldando la política internacional a la política interna, a la política de seguridad, a la política económica. Sentarse, eso me parece a mí que es lo más elemental, ¿no? Sentarse y ver cuál es la mejor opción. No hay opción perfecta. Ventajas, desventajas. Vamos a ver la que mejores ventajas nos presente y vamos por ahí. Ahí sí, pues, vamos al acuerdo nacional. Ahí sí, todos alineémonos con las necesidades de seguridad del país, que además, si no hay seguridad, ¿cómo va a mejorar la economía? ¿Cómo va a mejorar la salud? No. Okay. Tenemos que actuar así. Gracias, general. Tenemos que ir a la pausa. Volvemos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. A la tercera parte del programa y quiero ir con el economista Alberto Dajic, tomar la figura que señaló Mauricio Pinto hace unos instantes sobre el paciente que llega a la sala de emergencia. Esa es la situación. Necesitamos ya dinero, Alberto, para pagar los salarios, pagar los sueldos. Hay cosas emergentes. Hay otras que pueden ser tratadas con el tiempo, con mayor mesura, con esta unidad que han planteado nuestros panelistas. Pero la urgencia es este momento, por favor. La urgencia es este momento y se requiere un aumento del IVA, una focalización de subsidios que no producen el aumento de precios que, con todo respeto, le digo a Carlos, revisen por favor cuando empezaron a subir los combustibles en el gobierno de Lenín Moreno, hubo deflación en el país y la razón es simple. El Estado recoge recursos y la gente no va a pagar por las cosas más y el transporte pesado no influye en nada el aumento del diésel en lo que es una libra de arroz, una libra de papa. Eso es una ficción. ¿Y quiénes están llevando el grueso? Los contrabandistas. No podemos seguir atormentando al pueblo ecuatoriano sin recursos cuando los contrabandistas son los que se están llevando la plata y las clases más adineradas. Entonces se requiere aumento del IVA, focalización de subsidios, cambio de estructura de las tasas de interés, una nueva legislación laboral para fomentar el empleo, una nueva estructura de tasas de interés que motive realmente la concesión de crédito a la inversión más que al consumo. Es una reforma integral con una agenda mínima que deben acordar todos los partidos políticos y ojalá también entendamos que hay que apoyar decididamente a la minería y a más explotación petrolera para poder sostener los recursos que el país necesita ante la enorme crisis fiscal que estamos viviendo. Todos estamos de acuerdo aquí que el Estado dejó de pagar 4.500 millones de dólares a diciembre. Yo le pregunto a cualquiera de los distinguidos panelistas, ¿ven ustedes sostenible esto? ¿Qué va a pasar con el sistema financiero si la cadena de pago se rompe, Andrés, por estos atrasos del Estado? Bien, gracias, economista. Vamos a ir rápido porque se nos acaba el tiempo. Carlos, la emergencia, hay cosas que tienen que ser resueltas ya. Evidentemente, pero hay que tener muchísimo cuidado que el remedio no resulte peor que la enfermedad, casi como esos médicos del siglo XIX que al enfermo le hacían los cortes para el sangrado y se moría el paciente. Ya. Entonces, bueno, yo creo que aquí hemos hablado de que hay varias opciones definitivamente y cómo se puede definir exactamente qué hacer. Para eso se necesitan números. Están los datos exactos. La información que solicita. Exactamente. ¿Por qué? Porque a la final lo que se hace es un análisis costo-beneficio. Claro. ¿Qué se logra? En este caso se necesita fortalecer la caja fiscal, pero ¿cuáles van a ser esos impactos? No solo desde la perspectiva financiera, sino desde la perspectiva económica en general. Y ahí sí se podrá tomar las decisiones con seguridad sabiendo que se está haciendo bien. Ok.
Mauricio, la emergencia, volviendo un poco a lo del paciente. Algo hay que hacer inmediatamente para salvarlo. Como le dije hace un momento, el tema del IVA es importantísimo para poder matizar un poco el problema, porque no es la solución. Sí, para que el IVA sea la solución tendríamos que ponerle, como en Europa, a más del 20%. ¿No es cierto? Y eso no es posible. Yo sigo sosteniendo que hay que hacer varias cosas y ponerse de acuerdo en varias cosas. Esto no es un tema de a mí me gusta o no me gusta. Este es un tema de ¿le conviene o no le conviene al país? Entonces hay que dejar lo que tú ya has señalado, a un lado el tema político. No va. En este momento no va. Es como en la economía familiar. Llega un momento en que el padre tiene que sentarse con los hijos y decir, ¿saben qué? No hay plata. Por lo tanto, entonces hay que reducir el consumo, hay que aumentar los ingresos, pero no hay que hacer las cosas para que la familia no se desarrolle. Y el tema político, Paco, yo le pregunto esto en atención a que en oportunidad o con oportunidad del conflicto con el Perú sí se logró esa unidad. Es la foto histórica de los expresidentes, un referente, una especie de símbolo. ¿Usted cree que hay espacio ahora, no para la foto, pero sí para deponer actitudes beligerantes? Bueno, la verdad es que en principio, antes de que recrudezca el conflicto, el paciente ya estaba en una situación de gravedad. Con este ataque lo que estamos es viendo que se incrementan las necesidades, en fin, y que se puede buscar salidas. Ahora bien, lograr un acuerdo en un conflicto interno es muy diferente a lograr un acuerdo en un conflicto internacional. Peor todavía, en un estado donde sabemos y todavía no se ha dado solución, basta ver el informe Metástasis, que el crimen organizado, al actor que va a defender a la población, lo ha infiltrado. O sea, es una situación mucho más grave. Y si no entendemos la gravedad de la situación, si no hacemos lo que aquí con tanta sabiduría dicen mis compañeros de panel, es cuestión de analizar de una manera seria, buscar el mayor bien posible para el mayor número de ecuatorianos y tomar una acción respaldada, no modificando las cifras, no culpándole al conflicto, no tampoco ya echando a ver para atrás, sino así estamos ahora. Si no hacemos ahora lo sensato, lo correcto, lo que aconseja la técnica, lo que aconseja la supervivencia, entonces los conductores políticos tendrán que dar respuesta. Vamos a terminar una ronda final con nuestros panelistas. Voy a empezar con el economista Alberto Dajic. 30 segundos, si es tan amable cada uno. Adelante con su mensaje final, economista Dajic. Si este país en estas circunstancias no logra una agenda mínima, acuerdos mínimos para tener un plan económico que evite el colapso, nuestros días van a ser muy duros, Andrés. Muchísimas gracias. Carlos de la Torre, por favor. Bueno, en la misma línea hay que tomar decisiones, obviamente, con las seguridades sobre la base de datos, no de especulaciones ni de intereses políticos. Estamos en una situación de emergencia y si no logramos salir de esta, no sé qué vendrá después. Gracias, muchísimas gracias. Mauricio, por favor. Tengo que insistir en lo mismo que han dicho Alberto y ha dicho Carlos. Es un asunto urgente, es un asunto que tenemos que poner de lado el tema, el corazoncito político y realmente entender lo que está pasando. A mí lo que más me angustia es que no se entienda la gravedad, la magnitud de lo que está pasando. Ok, general. Yo creo que es importante para que haya cohesión nacional que la gente sienta que el peso de la crisis no van a pagar como siempre las clases medias y las clases bajas. Tiene que haber una real distribución del esfuerzo conforme a las reales capacidades de los distintos sectores económicos, políticos, sociales. Ese momento la gente va a ir detrás de la solución porque sabe que todos están haciendo su parte. Muchísimas gracias a nuestros panelistas esta noche en los estudios de Teleamazonas, en exteriores, el economista Alberto Dajic. Gracias a la audiencia, felicidades. Nos vemos el próximo domingo.
Amazonas presentó Hora 25, con el auspicio de